Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre debo estar? El hombre se está conectando ya, ahí viene, pero antes, como les dije anteriormente, actualizándonos, síganos en las redes sociales, tanto aquí como en YouTube, también en nuestro perfil de Facebook. Señores, tenemos al hombre aquí, Kelvin Castillo, el hombre, bueno, yo iba a decir el hombre de Gózalo, pero ya él tiene su canal, de YouTube, ya él tiene su ministerio aparte y hay que tenerlo como tal. Así es que, mi hermano, bienvenido al Show Design. ¿Cómo estás? El Show Design, qué bueno, qué alegría, mi hermano, encontrarme contigo y poder compartir pues lo que haya que compartir el día de hoy. Así que estamos bien, gracias al Señor. Y nada, hermano, pues para adelante. Qué bueno, hermano. Bueno, yo di una breve introducción tuya por lo que conozco de ti, y también no está de más que tú también, antes de empezar la entrevista, dieras también tu pequeño currículum para que la gente sepa con quién vamos a compartir esta noche, esta experiencia. Bueno, soy comunicador, ya tengo 20 años trabajando en los medios. Comencé trabajando en Renuevo FM como productor de un programa muy, muy conocido de aquella época llamado Parada 89. Y fue Wow, no, muchacho, no haga eso. Ah. No haga eso, que a mí me dicen locutor precisamente por eso, porque yo imitaba a Alfredo Díaz. Ah, ok, Sí, bueno, así, pues. y de ahí para acá entonces me tienen a mí como locutor. Ya, bueno, el caso es que así comenzamos en aquel tiempo de mano de Francis Montaz, que era el director y era el que producía el programa Parada 89. Había una de las colaboradoras del programa que iba a salir fuera del país, se iba de mudanza. Entonces necesitaban a alguien que produjera el programa y Francis me dio la oportunidad. Y bueno, de ahí comencé. Luego tuve mi propio programa ya llamado Radioactiva, donde colaboraban conmigo ahí mi esposa y otro equipo de jóvenes que nos ayudaron ahí. Eso en cuanto a la radio, o sea, comencé en esos aspectos. Al mismo tiempo estaba tratando de incursionar en la televisión, más como un asunto de producción, porque es el área que casi siempre he desempeñado en televisión, mayormente, debo decir. Y bueno, en esos tiempos también estaba el programa de Carlos Alfredo, tenía un programa, no Gózalo, sino un programa que se llamaba Mundo Insólito, que daban en el canal 33. Que, de ahí fue que salió Gózalo, de Mundo Insólito. Entonces, cuando Carlos sale del canal 33, se va al canal 11 y allí comienza el programa Gózalo, y ahí es donde entro yo como primero como encargado de aplauso. Eso era primero que hacía. Y luego, pues nada, llegamos a producir. Y después de producir, llegamos entonces también a presentar. Y bueno, ya de ahí el resto es historia. Actualmente estoy
trabajando en Radio Visión Cristiana Internacional, aquí en República Dominicana, encargado de la programación de 4 a 7, la programación dominicana de Radio Visión Cristiana. Y anterior a eso, dirigía Red Nacional Cristiana. Y bueno, así, estuve en Pura Vida también. Y en cuanto a canales de televisión, he estado en varios también. Ok, o sea, el hombre está picando aquí y allí, el pluriempleo, como decimos. Bueno, digamos que pasó, sí, que llegué a tener varios trabajos al mismo tiempo, pero no todo esto nació al mismo tiempo. Lo que sí tengo al mismo tiempo es que estoy en la radio y, bueno, trabajo como maestro de ceremonias y también mi esposa y yo tenemos una publicitaria muy de nosotros, que le damos servicio a empresas en cuanto a logo, en cuanto a diseño de marketing y cosas por el estilo. ¿Cómo se llama la compañía, hermano? Alterna Media. Ok. Así Bueno, es. señores, ahí tienen ya, ahí él dio su payola. Deja los números de contacto para el que necesite de tus servicios, ahí pueda contactarte. Correcto, 809-863-5029. Ahí está. Ahí tienen. Ahí tienen ya, señores, una breve introducción de nuestro invitado de hoy, señor Kelvin Castillo. Pero hoy él y yo vamos a debatir un tema que pocas veces se habla en las iglesias, y este programa es para eso, para esas cosas que dentro de la iglesia no se hablan. Vamos hoy a platicar un poco en lo que nos permite el corto tiempo de esta red social. Así es que el tema de hoy, mi hermano, anterior a esto, tengo pendiente hablar de algo. Quiero tu opinión a esta noticia que sale ahora. Tú conoces algo de la historia de los nazis, ¿verdad, Kelvin? Claro, claro. Bueno, aquí dice una noticia en la página Biblia Todo, Noticias, que una pareja celebra su boda con una temática nazi. Oye esto. Oye esto. Escucha. Esto fue en México, señores. Esta pareja no solo eligió la misma fecha en donde se casó Hitler con su esposa, sino que también usó los trajes y los símbolos nazis en su boda. Oiga eso. Las fotos se volvieron virales, causando indignación por un mensaje que se consideraba antisemita. Claro está, porque sabe que a Hitler se le consideraba racista y todo eso. El esposo tenía dentro del vehículo hasta fotos de Hitler. ¿Cómo es posible, mi hermano, que a esta altura de juego hayan personas imitando tal costumbre, tal, por así decirlo, tal atrocidad como lo fueron los nazis? Bueno, tú sabes que el ser humano tiene todo tipo de tergiversación mental, de todo tipo. Y te voy a decir algo, eso lo hizo en el sentido de, vamos, los nazis, porque sabemos la historia que hay ahí, lamentablemente la Alemania nazi, que fue lo peor que podríamos decir para los judíos mayormente, pero el mundo entero tuvo que ver con todos los pasos que dieron estas personas, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que tú te puedas imaginar tiene que ver con ello, te va a llevar allá. Entonces, un hombre como Hitler, lamentablemente no es alguien a quien debemos seguir, emular o buscar exaltar, pero lamentablemente el hombre, como tiene su corazón dañado, es normal que tú veas que se puedan divertir en estas cosas. Es posible que lo hayan hecho para llamar la atención, o es posible que lo hayan hecho porque son admiradores de Hitler y la Alemania nazi. Y yo te puedo poner un ejemplo aquí en República Dominicana. Hay gente que todavía vive llamando a Trujillo y enarbolando la bandera de Trujillo, que ellos creen que es lo correcto. Entonces hay todo tipo de situaciones mentales y el hombre, eso no me sorprende, pero me llama la atención que sea precisamente con algo que no sea muy usado. Bueno, gloria a Dios. Recuerden que este programa también, señores, es informativo, o sea, esto había que por lo menos mencionarlo. Pero vamos ya de lleno al tema de hoy, señores. Reunimos de las tantas cosas, reunimos 10 de las cuales vamos a hablar acerca de la vida de Jesús.
Y la primera es, ya ustedes saben de dónde vino Jesús, que hijo de María, que hijo de José, la genealogía de David, incluso Jacob. O sea, viene de una serie de personajes que podemos hablar también de eso, pero va a ser en otro programa. O sea, de personas que no consideramos dignas por lo que hicieron de que el Mesías saliera de ese linaje. Por ejemplo, Jacob, que fue, como todos sabemos, como dice su nombre, un usurpador, y dice la palabra, Jesús viene de ese linaje también. Pero bueno, como les dije, ese es otro tema. La pregunta principal, yo sé que pocas veces la gente lo acepta esto, pero hay rumores de que el Mesías, o sea, Jesucristo, pudo ser de raza negra. Incluso hay un Jesús negro andando por ahí en las redes sociales. Dígame, Kelvin, ¿qué usted opina de eso? Bueno, eso ni te voy a llamar que sea una tergiversación, porque realmente hay personas que te aportan incluso hasta datos, datos importantes, según ellos científicos, acerca de que Jesús haya sido de raza negra. Yo te voy a decir, primero, mi concepción acerca de Jesús, que obviamente tampoco es la concepción que hemos visto de cuadros de un hombre de ojos azules, de un cabello muy lacio, okay, eso no puede ser. Lo que habría que ver es, primero, cómo son los judíos. Es lo primero que habría que ver. Y después de ahí, cuando tú tomas un perfil de cómo son los judíos en términos general, entonces tú te vas a dar cuenta que hay cierta variación, tanto en tonos de colores que van desde color muy claro, que podríamos llamar blanco, hasta colores oscuros. O sea, hay una variación, pero mayormente, y si nos vamos a la ascendencia de Jesús hasta llegar atrás, vamos a encontrar a María dentro de esa. Obviamente, como María fue su madre, no podemos tomarlo desde José, porque José no fue su padre biológico, pero si nos vamos desde María hacia atrás, tú te vas a encontrar que viene descendiendo desde David. David y lo que viene antes de David son personas de posiblemente una raza clara, bastante clara, porque fíjate que esa era una de las cualidades que tenía David. Eso no significa que los que nacieron después de David también tenían que ser blancos, pero la Biblia describe a David como un hombre rubio, un hombre claro, que incluso dentro de lo que nosotros llamamos raza, vamos a decir, era un europeo, hasta donde podemos llamar, vamos a decir, no, yo diría casi un nórdico, porque lamentablemente vemos que estos son de las cualidades en las que cuando se enfrenta a Goliat, Goliat resalta de este muchacho. Así que si nos vamos por eso, no creo, aunque a mí yo diría, bueno, a mí me gustaría que Jesús fuera de mi color, por eso para mí no es el color que Jesús tenía. Sí, precisamente por eso quise poner esta pregunta en el aire, porque en ocasiones he escuchado personas hablando acerca de mí, hablando en mi cercanía sobre este tema, y dicen que hay cierto racismo, cierta parte de racismo en los productores de las películas de Jesús, porque nunca lo presentan de una forma como la que hablamos, de raza negra, o sea, con el cabello siempre largo está, con el famoso candado de la época, la barba bien crecida y la piel, la tez de la piel, pues clara. Así es que es como tú dices y como yo mencionaba al principio, la genealogía de donde principalmente a Jesús se le caracteriza por eso cuando están hablando de su procedencia, que viene del linaje de David, y ya tú acabas de decir, como dice la palabra, bueno, hay un coro en las iglesias pentecostales que dice el rubio de Galilea. Sí, aunque debo hacer una aclaración. Aunque David tenía esas cualidades, no significa que Jesús la tenía. Entonces, por eso también aclaro que, porque hay que ver todas las personas que intervinieron antes de María, cuáles colores, tipos de colores que la gente pudiera haber tenido, si le llamamos colores, por supuesto, a ver entonces finalmente el producto
de Jesús al final, cuál sería su forma, su color. Eso es un poco, es quizá para llamar la atención. Pero por un asunto de que ahora, sobre todo en estos tiempos, se quiere usar mucho lo que es la inclusión, te hacen un Jesús negro. Bueno, pues si hay un Jesús negro, si Jesús era negro, aunque tampoco eso va a variar para nada la fe, ¿entiendes? Eso no tiene nada que ver con la fe. No, pero todo sigue igual. Y ese coro, el rubio de Galilea, sí es una exageración, porque ¿quién le dijo que eso era rubio? El rubio de Galilea. Ay, qué bueno, qué bueno. Hermano, la siguiente pregunta es, sabemos que también Jesús tuvo hermanos, pero no hermanos de fe, sino hermanos de sangre. Claro. Pero en todos los relatos, mayormente en los evangelios, en donde se habla más de la vida de Jesús, se habla poco de una relación cercana entre Jesús y sus hermanos. ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Por qué incluso no encontramos como una reclamación de esos hermanos de sangre de Jesús a decirle, pero ¿por qué si nosotros somos tus hermanos de sangre no nos incluiste en el número de los apóstoles? Bueno, sí hay que decir que los hermanos de Jesús, algunos tuvieron un papel sumamente importante, pero vámonos primero a los comienzos. Los hermanos de Jesús, en principio, había problemas, no querían mucho saber de Jesús, pero podemos notar que pudieran tener razón. Quizás María y José tenían un cuidado muy especial hacia Jesús, sabiendo de qué manera fue concebido Jesús y el propósito. O sea, los hermanos de Jesús no fueron anunciados por un ángel, ¿entiendes? Los hermanos de Jesús no venían a este mundo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es probable que dentro del trato de Jesús, de los padres de Jesús, hacia Jesús, y que de hecho fue el primero, vamos también a entender eso, había un trato probablemente preferencial. Y voy a decirlo de esta manera, no significa que, con esto estoy diciendo que María y José desecharon a los otros hijos, pero es probable que hayan cuidado a Jesús con cierto cuidado especial y quizás hasta cierta veneración, tomando en cuenta que ya se le había anunciado que él era el Salvador del mundo, el que iba a salvar a su pueblo. Entonces, es probable que los hermanos en el desarrollo de la vida de Jesús hayan visto cierta preferencia hacia Jesús, cierto cuidado de los cuales ellos no gozaron. Pero cualquier cosa que pudiéramos decir es pura especulación, porque la Biblia no te habla de manera directa de que haya una preferencia. Ahora sí vemos a los hermanos de Jesús que llegan al punto prácticamente de burlarse de Jesús. O sea, ellos se sentían, había ahí una energía extraña, porque ellos lo mandaban a hacer milagros. Ellos les decían, pero ve, porque tú no eres fulano. O sea, era una manera de burla. Se ve que a los hermanos también lo habían preparado en el conocimiento de quién era ese hermano. Tienen que respetar a su hermano mayor, porque además de ser su hermano mayor, este hombre también viene con un propósito especial directamente de Dios. ¿Y qué propósito, mi hermano? Bueno, en verdad, yo diría que el mismo Jesucristo también les daba su fuetazo en cuanto al ver la oposición de ellos a que él ejerciera lo que Dios le mandó a hacer, porque recuerda que en una ocasión él estaba predicando y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están buscándote. Y él le respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y por eso puse esa pregunta, porque es como tú dices, se parece incluso a la historia de José y sus hermanos. ¿Me entiendes? En esa parte. Sí, aunque recuerda que cuando se da esa situación, en respuesta, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dice quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos. En sí no vamos a decir que fue directamente un fuetazo, yo diría, a los hermanos y a su madre, porque a quien él le da esa respuesta es a quienes le dicen que sus hermanos
y su madre lo están buscando. Ahora bien, él sí deja claro en ese caso, y cuando lo dice, que quiénes son sus hermanos y quién es su madre, queriendo referirse que había un grupo a los cuales Jesús lo iba a considerar de esa manera por el papel que iban a desarrollar, por el papel que Jesús también desarrollaba hacia ellos. Pero sí, ciertamente Jesús también, posiblemente como hermano mayor, recuerda que es el hermano mayor, como hermano mayor también tenía un nivel de autoridad sobre sus hermanos, y todo eso podía influenciar o influir dentro del trato que ellos se tenían. Siguiente pregunta, ¿por qué también su padre? Ya sabemos que no fue biológico, pero era su padre por ser el esposo de su madre María en la tierra. Tuvo también poca participación en la vida de Jesús. He escuchado personas que dicen, lo dicen todavía, que Jesús irrespetaba en cierto modo a José como su padre, incluso cuando se perdió por 3 días que lo estaban buscando. ¿Qué puedes tú decirnos sobre esto? Bueno, el decir que Jesús irrespetaba a su padre, en el caso de José, es algo que primero va contra lo que la misma Biblia establece. Dice que Jesús fue obediente, o sea, y dice la Biblia que él aprendió la obediencia, porque esto es otro punto que quiero destacar. Jesús aprendió a ser obediente, pero no porque signifique que él era desobediente, sino que como un niño que fue creciendo, a él se le fue enseñando y él fue absorbiendo las cosas que tenía que aprender, porque recuerda que Jesús, dice la palabra del Señor, que él se vació de su poder, de su sabiduría, se vació de esa deidad completa, porque tenía que ser hombre y crecer primero como un niño. Entonces, dentro de ese proceso, él aprendió a obedecer. En uno de los aspectos, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en gracia. En gracia. Y cuando hablamos de sabiduría, es probable que un hombre, una persona que está creciendo con sabiduría, dentro de su sabiduría está el respetar a sus padres. Ya vemos que nos dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o de Jehová. ¿Qué significa esto? Él respetaba, en el caso de Dios, su padre, pero asimismo, como sabio, también respetaba a su padre terrenal. Ahora, tú me decías que él se perdió, se le desapareció y todo eso. Yo sé que la gente dice eso, que cómo va a ser que un muchacho se le va a desaparecer a sus padres y quizá era rebelde. Bueno, no, porque Jesús, cuando va hacia el censo, se van para ser censado, todo eso. Cuando Jesús va de camino, ¿con quiénes se va? Se va con todos los que tenían que ir desde el lugar a donde vivía Jesús hacia el lugar a donde tenía que hacerse el censo. ¿Qué implica eso? Que en esos tiempos se viajaba en caravana. Ustedes ya saben la caravana política, cómo se hace mucha gente. Bueno, pues imagínate un gentío saliendo, por ejemplo, vamos a ponerlo así, de Nazaret hacia Belén, para que pudiera ir allí al lugar donde él nació y que haya una constancia de su nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Jesús va en una caravana que incluye? Incluye vecinos, amigos, pero muy especialmente familias, que son muchos. Recuerda que Jesús tenía, dentro de ese grupo, estaba, por ejemplo, Elizabeth, que era una persona demasiado cercana porque era prima hermana de María. Exacto, sí. ¿Qué pasa? Juan. Las familias caminaban juntas y es probable, en ese tiempo de perderse Jesús, probablemente sus padres estaban pensando que Jesús estaba con su primo, con sus tíos, etcétera, etcétera, porque Jesús no, todos ellos acostumbraban a caminar en caravana. Era la mejor manera para desplazarse, sobre todo hacer diligencia, si íbamos en familia. O sea, tú entiendes que esos 3 días que estuvo extraviado no fue porque se perdió de la casa, se lo llevaron a predicar, lo invitaron a predicar por ahí
y dijo por aquí me quedo. O sea, hay momentos en donde uno aquí en la tierra ahora, actualmente, pasa eso, que tú llegas a la casa de un familiar y no quiere que tú te vayas. Te dice, no, pero llama a tu mamá, infórmale de que tú te vas a quedar aquí. En esa ocasión, yo entiendo que no, claro, no había la comunicación que hay ahora de larga distancia, por teléfono y todo eso. Pero es lo que te digo, me llama mucho la atención el hecho de que 3 días el Hijo de Dios, quien debe ser recto en todo lo que haga, dijo simplemente cuando le reclamaron que en los caminos o en los negocios de su padre le convenía estar. Sí, porque toma, déjame hacerte aquí una aclaración. Yo te ponía el punto de vista de los padres. ¿Qué pasaba con los padres? Ellos podían asumir que Jesús estaba caminando con sus familiares, con los demás familiares. Sin embargo, sabemos que Jesús no estaba caminando con ellos. Es probable que sí se hayan desplazado hacia el lugar del censo, se hayan desplazado de manera familiar. Pero recuerda que ellos se tienen que devolver y encuentran a Jesús allá hablando con los sacerdotes, con los sabios. Entonces, ahí es donde viene el reclamo de María. ¿Por qué nos hace esto, hijo mío? ¿Tú crees que es posible? Vamos a dominicanizarlo. Mira, muchacho, ¿cómo tú haces eso? Exactamente, sí. Un pequeño yo regalo. Desesperada explicando lo peor. Eso es muy probable que María le haya dicho esas cosas a Jesús. Y Jesús, recuerda el punto otra vez. Jesús está aprendiendo. Y está aprendiendo la obediencia. No se registra que antes de eso Jesús se le desapareció y ellos le llamaron la atención y ahora Jesús está desobediente, otra vez desapareciendo, sino que este es algo que se da en esa ocasión. Jesús le responde, en los negocios de mi padre me conviene estar. En este aspecto, no como una respuesta en falta de respeto a mis padres que me están diciendo que cómo es posible que yo me desaparezco. Ah, no, dejen tranquilo, que a mí lo que me conviene es estar en los negocios de mi padre. Esa no es la actitud que yo veo de Jesús, sino más bien que vamos a ponernos de esta manera. Ellos le reclaman y Jesús les hace entender que lo que estaba haciendo no era que se había quedado jugando, que se había quedado embullado haciendo cosas indebidas, sino más bien que el lugar donde lo encontraron lo que estaba haciendo era precisamente, hasta vamos a llamarlo así, hasta preparándose para lo que él iba a hacer, porque fíjate que fue con los sacerdotes, fue con la gente sabia, con los conocedores, los doctores de la ley, de la palabra en aquel momento, que Jesús está hablando, que más adelante, cuando Jesús ya es un adulto, le va a tocar hablar con esa misma gente y reprenderlo, para que tú veas cómo es la cosa. Pero yo no lo veo en un tono de desobediencia, más bien en un acto que sucedió una vez y que ellos le reclaman y Jesús, sin tomar en cuenta quizás los otros detalles, a lo mejor Jesús hasta perdón le pidió, pero vamos a ver de dónde está la falla. En los padres que salieron y no sabían exactamente dónde están sus hijos, o el hijo que se quedó hablando como nos quedamos hablando cualquiera, que tú y yo vamos al supermercado y nos encontramos en el supermercado y cuando viene a ver, mi esposa está esperando porque ella me dijo, cuando tú vengas de camino, trae tal cosa, que lo necesito urgente, pero me encontré contigo. Y ahí duramos media hora hablando, mira, vamos a hacer un live, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y comenzamos y a mí se me olvidó que yo tenía que coger para mi casa. Quizás Jesús estaba en un aspecto parecido como ese, pero fue algo, digamos, de una sola vez porque eso no se repite. Exacto, por eso te puse esa pregunta, porque luego de ahí la Biblia dice que esto claramente quedó en obediencia con sus padres y jamás ni nunca volvió a pasar hasta el hecho que también mencioné ahorita de que cuando lo fueron a buscar mientras predicaba, él dijo, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Y bueno, el tema es peligroso, sí, porque mucha gente dice que ahí él desobedeció. Y por eso lo puse. Pero por eso digo que hay que tener cuidado, porque cuando alguien te puede decir, mira, Jesús desobedeció,
entonces estamos anulando donde la Biblia lo dice, anterior. la Biblia dice que Jesús fue sin pecado, que Jesús fue sin pecado. Entonces, y que además era una persona obediente hasta lo sumo. La palabra sumo significa, ya tú sabes, o sea, es lo más lejos que tú puedas llegar en algo. O sea, cuando tú le sacas el sumo a algo, es porque tú le sacaste la sustancia más importante. Jesús era así, obediente hasta lo sumo. O sea que cuando alguien dice, también, oye bien, Sainz, lo que pasa, hay que ver desde el punto de vista de quién se está asumiendo que Jesús fue desobediente. Desde el punto de vista de quién defiende esa tesis. Hay que ver si es una persona que en su background vemos que es una persona rebelde, que ha sido desobediente, que le gusta quizá estar en contradicción con otros. Es probable que quien defienda esa tesis sea una persona que también sea problemática y le conviene identificar ciertos textos donde tenemos a nuestro guía, a nuestra luz, a nuestro norte, que es Jesús. Le conviene tenerlo de su lado, actuando igual que como él actuaría, ¿entiendes? Pero sin embargo, nosotros no debemos pensar así. Lo que tenemos que pensar es, en este aspecto y en este caso, ¿cómo actuaría Jesús? Antes de yo querer que Jesús actúe como actuaría yo. Bueno, señores, ya y Kelvin lo explicó de todas maneras, señores. Ya el que quiera creer que desobedeció, ya son problemas suyos y de Papá Dios. Usted le pregunta a Papá Dios allá cuando se encuentre frente a él, porque la Biblia no da más detalles sobre eso. Simplemente narra esos dos acontecimientos y jamás ni nunca se vuelven a mencionar. Hermano mío, en el mismo tema, en el mismo norte de que se perdió, se extravió, sus padres no supieron de él por 3 días. Jesucristo sacaba tiempo para divertirse. ¿Hay algún momento en la vida de Jesús en donde podamos decir, pero mira, Jesús ahí lo que estaba era divirtiéndose? Sí, mi hermano, pero por supuesto, vamos a decirlo y quizás, y espero que me bien entiendan, Jesús era un fiestero. O sea, a Jesús le gustaba, bueno, ahí está su primer milagro lo hizo en una boda. Pero fíjate que a Jesús, tú ves que socialmente la gente lo busca. Era una persona, óyeme, era un tipo agradable Jesús. Era tan agradable que todo el mundo quería estar alrededor de él, no solamente por los milagros, sino que tú veías que los niños admiraban a Jesús. Su superhéroe de ese tiempo era Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves que los niños se acercan a una persona que no le tiene miedo, que se sienten en confianza, que se sienten bien, que Jesús viene y lo agarra y lo carga, y cuando le quieren quitar a los niños, dicen, no, espérense, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de una gente afable, una gente divertida, una gente que posiblemente le guiñaba un ojo a un niño y le tiraba un papel como en forma de pelota. Jesús le gustaba ir a las actividades. Jesús era una persona sociable, aceptaba al que venía. Era cool. Jesús iba a la casa de sus amigos. Óyeme, Jesús iba a comer a la casa de sus amigos a divertirse. Tenemos el caso de Lázaro. Lázaro, cuando Lázaro murió, la gente piensa de Lázaro y las hermanas de Lázaro, la historia cuando Lázaro murió, pero anterior a todo eso, ya hacía tiempo que Jesús tenía una relación maravillosa con esa familia y los visitaba, que por eso es que cuando Lázaro está para morir, van a buscar a Jesús antes de que muera para que Jesús haga un milagro. Tu amigo, aquella persona esa persona está enferma, de Jesús luego se queda, tú sabes, los 4 días llega y luego le reclama a Marta, le dice, pero si tú hubiese venido, Jesús ahí tiene que... tu hermano estuviera vivo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que mira, estamos viendo aspectos. Era amigable. Los niños lo amaban. Iba a la casa de los amigos, visitaba a los amigos, a diferencia mía, que a mí no me gusta visitar. Entonces, fíjate, Jesús sí lo hacía. A Jesús tú lo ves recibiendo a todo el que viene, rico,
pobre, la mujer que iba a ser apedreada. Bueno, era tan sociable que hasta le quieren pegar a una mujer que no, que esa era la novia de Jesús. Todo eso aparece para que tú veas. Sí, eso, no, ya te adelantaste porque esa pregunta está ahí. Esa pregunta está ahí. Y ya como la mencionaste, pues vamos a darle. ¿Qué pasaba en ese tiempo con Jesús y Magdalena? Que incluso, vámonos más lejos. Hay documentales muy fuertes en los canales History Channel y Discovery, sí. que hablan de eso, señores. Hablan claramente con pruebas tangibles, testimonios que escritos, que narran eso, señores. Háblanos, danos tu percepción en cuanto a eso, Jesús y María Magdalena. Bueno, como te dije, Jesús era un tipo sociable. Era un buen tipo, como dirían por ahí, aunque tú y yo sabemos cuál era el verdadero papel de Jesús, pero estoy hablando en términos humanos. ¿Qué pasa? Que dentro de eso hay gente agradecido, como el caso de María Magdalena y como otras personas, que no querían despegarse y seguían a Jesús donde quiera que él estaba. María Magdalena se convirtió en una persona incluso clave dentro del ministerio de Jesús, porque era de las personas que ayudaban a Jesús. Era de las personas que acomodaban, que vamos a hacer esto. Imagínate, vamos a poner la silla, arreglaban la silla, vamos a poner un micrófono. Estaba ella dentro del equipo que estaban poniendo micrófono y bocina. Claro, ¿verdad? Que estamos hablando de una manera metafórica. Pero era de las personas que estaban ahí dentro del equipo de mujeres, hombres y jóvenes que ayudaban a Jesús. Como ella había tenido una vida alegre, lo cual es cierto que había tenido una vida alegre, ¿qué pasa? Que probablemente la manera amistosa en que ellos tenían su relación podía ser confundida tal vez con algún tipo de relación más allá de la amistad común, llamémosle así. ¿Por qué? Bueno, porque esos relatos que tú mencionas, que lo vemos en Discovery, en History sobre todo, nos vamos a dar cuenta que están basados no en la Biblia, porque la Biblia no te da ningún tipo de luz acerca de que haya ese tipo de relación, sino en escritos apócrifos. Apócrifos, exactamente. Vienen de grupos que, por ejemplo, pero hay una iglesia dedicada a María Magdalena, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esa iglesia dedicada a María Magdalena viene primero de un grupo que se hicieron seguidores de María Magdalena. ¿Y qué hicieron algunos seguidores de María Magdalena en aquellos años? Bueno, comenzar para deificar a María Magdalena, exalzarla, levantarla como un ente demasiado importante para Dios en este caso, o para Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner a esta mujer en un pedestal donde ella no simplemente era una seguidora de Jesús o una seguidora muy cercana de Jesús. Vamos a ponerla como que ella es una posible esposa de Jesús. Y de ahí es que tú vas a ver que en esos mismos documentales tú vas a encontrar que se habla que el Santo Grial ni siquiera es la copa aquella que están buscando donde Jesús sirvió en la última noche, sino que el verdadero Santo Grial es la hija que vino como resultado de una relación entre Jesús y María Magdalena, que ese es el verdadero Santo Grial. Entonces, pero vamos, vuelvo y te digo, vamos a ver quiénes son los que están contando esa historia. Lo mismo que te decía ahorita, sobre aquella gente que quiere decir que Jesús fue un desobediente, que Jesús era un malcriado, que Jesús era aquello y lo otro. Precisamente hay que ver quiénes son los que defienden esa tesis, qué buscan. Y es normal porque todo va a depender desde el punto de vista en que lo estén viendo. Si lo está viendo el punto de vista de la gente que querían hacer que María Magdalena sea venerada como una santa muy cercana, porque llevaba entre ellas la sangre de Jesús a través de un hijo, entonces van a hacer y decir toda la historia posible para que tú y yo lo creamos. Es así, yo he visto varias veces los videos para documentarme y vuelvo y te repito, incluso hay una película incluso también de este hombre, Dan Brown, que, Código Da Vinci. Exactamente, que habla precisamente de eso, de lo que tú acabas de decir, de que el Santo Grial no es la copa, sino una hija.
entre Jesús y María Magdalena. Pero déjame Qué también fuerte. ahí para que tú veas hasta dónde llega el ser humano cuando quiere levantar algo para sus argumentos, convertirlo en una verdad. Eh, y bueno, no sé, quizás haya alguna persona que nos vea que sea de ese grupo, por ejemplo, los mormones. Mi respeto para ellos también. Pero fíjate que ellos se atreven a decir que Jesús vino a las Américas. Entonces, tú no vas a encontrar eso en la Biblia, pero ¿dónde tú lo vas a encontrar? En el libro de los Mormones. Entonces, si todo va a depender en muchos aspectos, el punto de vista, quién está contando la historia y por qué cuenta la historia de esa manera. Fuerte. Así que, señores, ese video está ahí en YouTube. Para que ustedes se documenten de esto que estamos hablando Kelvin y yo. Usted busca ahí en YouTube, le va a aparecer, y aunque no lo busque algún día, si usted está buscando cosas de la Biblia, cosas relacionadas a la Biblia, a la vida de Jesús, le va a aparecer ese videíto ahí diciendo que Jesús y María Magdalena tuvieron algo y que también tuvieron una hija, y por ahí se va el asunto. Sigamos, señores, con más preguntas para nuestro invitado especial, Kelvin Castillo, un hombre que Dios está usando aquí en este programa para iluminarnos, para que también otros que no conocían nada acerca de esto, posiblemente no lo vean hoy el programa, pero en un futuro esto está aquí en las redes sociales y lo pueden ver. Señor Kelvin, en una ocasión, en varias ocasiones, Jesucristo estaba predicando. Y recuerda que él le decía a todos sus discípulos en varias ocasiones que él sabía lo que le iba a acontecer, que iba a morir, que iba a ser traicionado y que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué pasaba en esas ocasiones en donde Jesucristo desaparecía? Precisamente porque al estar predicando con ese fervor, por así decirlo, los escribas y fariseos en buen dominicano ya dijeron hoy lo acabamos, pero relata la Biblia que él pasó delante de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. ¿Cómo tú traduces eso? ¿Desapareció así nomás? ¿Dios hizo que se cegaran los ojos de aquellos que lo estaban buscando para darle un par de trompadas o secuestrarlo? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, recuerda que Jesús, ciertamente, mientras estuvo caminando en este mundo, además de ser un hombre, 100% hombre, también él era 100% Dios. Y aunque no siempre estaba actuando bajo la deidad, o sea, como Dios, que no es cierto, por ejemplo, que Jesús, todo lo que pensaba todos los hombres lo estaba escuchando. No, él se limitaba. Asimismo, como tenía poder para sanar a una persona enferma, para levantar un muerto, o sea, él utilizó muchas ocasiones su poder como Dios. Él levantó muertos, calmó el mar, la tempestad, y asimismo él pudo hacerse invisible para que no lo vean, o simplemente desaparecer. De repente estaba aquí pero yo no lo veo, y aparecer en otro lugar, porque hubo momentos donde vemos a Jesús utilizando, aunque él se despojó, como te digo, pero él nunca dejó de ser Dios. O sea, siendo Jesús hombre, él nunca dejó de ser Dios. Ahora, debemos también aclarar que como hombre actuó 100% como hombre, porque te fijas que le dio hambre, le dio sed, tenía que dormir, todas las cosas normales de un hombre común y corriente. Y de hecho, dice la Biblia que Jesús fue probado en todo absolutamente. Úsame que tengo aquí el perrito de la casa que no me quiere. Entonces, todo esto nos habla a nosotros que Jesús es cierto que actuó como hombre, y quizás por eso uno va a decir, pero ¿cómo va a desaparecer? Bueno, pero desaparece porque si él en un momento hace un milagro para levantar un muerto, si alguien lo quiere matar y aún no es su hora, no es su hora exactamente, él va a usar uso de su poder para desaparecer o volverse invisible. Yo lo entendí así, las veces que me he encontrado con ese pasaje,
le doy para atrás, le doy para adelante, y eso es lo que simplemente dice la Biblia. Pasó por delante de ellos y no le pudieron hacer nada. Desapareció, voló, o sea, si hechiceros o magos estuvieran haciendo lo mismo que tú y yo, debatiendo el tema, dirían que fue magia que hizo. Bueno, Pero es que Jesús no necesita magia, Jesús simplemente usa su poder porque su él es poder, Dios. Un hechicero pues haría un hechizo y las entes espirituales que acompañan a ese hechicero pues a lo mejor logren un milagro en el hechicero, pero Jesús no era que tenía que usar nada de eso, pero sí usó su poder. Hay gente que quiere también negar eso, pero Jesús usó su poder porque, vuelvo y te digo, el argumento principal: levantó un muerto, no uno, levantó varios muertos, multiplicó el pan y los peces. Eso no lo hace un ser humano común y corriente. Para hacer esas cosas, ¿qué fue lo que le dijeron cuando se le acercaron a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo? Es que si Dios no está con esa persona no puede hacer lo que tú haces. Por eso sabemos que tú procedes de Dios. Entonces Jesús, obviamente, también en su momento dado, utilizó el poder para salvarse, porque no era el momento del morir y tampoco era de esa manera que él tenía que morir. Fíjate que cuando a Pablo querían matarlo, a Pablo hubo que sacarlo en una canasta y bajarlo de una muralla con soga, escondido. Él no se desapareció porque él no pudo utilizar. En ese momento, él pudo haber desaparecido si él hubiese sido, digamos, Jesús. Pero como él no era Jesús, ¿qué hizo? Él tuvo que buscar otra manera de escapar, aunque vemos a Pablo resucitando a un muerto, aquel joven que se cayó de la ventana. Pero también hay que entender que él apeló a Dios para ese milagro. bueno, señores, no fue magia, ya ustedes entendieron ahí, ¿verdad? Lo aclaramos claramente. Como él mismo decía que él tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte, y que también cuando se encontró frente a Pilatos, que también le dijo lo mismo, también el momento en donde él le dice a Caifás, cuando él le dice también que él tenía en sus manos el poder de liberarlo o de condenarlo, Jesucristo le reprocha diciéndole: tú no tienes poder sobre mí, sino se te da desde allá arriba, desde los cielos. O sea, yo lo entiendo así, de que él hizo un acto ahí, no de magia, sino en el espíritu, para no decir que fue magia, que se desapareció, que no lo vieron y todo eso. Y así simplemente, como dijo Kelvin, no era su hora, no había llegado su hora. Podían matarlo en ese momento, sí, de verdad. El mismo testimonio que da cuando el diablo le dice: échate abajo. Él era un hombre de verdad. Él pudo haberse echarse abajo y pudo haber muerto. Hay otra enseñanza ahí también, de que si le hacía caso al diablo, le estaba dando autoridad al diablo sobre él, o sea, lo estaba obedeciendo. Y en verdad, yo creo que, como tú dices, él tenía el poder de hacer más de ahí. Kelvin, llegamos a la parte final y por eso dejé esta pregunta para la parte final, que es una historia es una de las partes de la historia de Jesús que más la gente conoce, y fue el acto de volcar la mesa de los cambistas y de alborotar todo lo que encontró en el templo. Se cataloga mayormente ese acto como un acto de ira, como un acto bochornoso para los cristianos de ese tiempo, considerando quién fue el autor de ese acto. Danos tu opinión ahí al respecto. Sí, precisamente, Jesús hizo un acto de ira, ciertamente fue ira, no podemos negarlo. Jesús hizo un acto que fue violento, agarró un fuete y comenzó a darle golpes, a tumbar mesa,
a echar gente del templo y a hablar duro, a decir que se fueran de ahí, que su casa de Dios será llamada, casa de oración. Esa no es, no es un lugar para vender palomas, cerdo no vendían, paloma, oveja, etcétera, etcétera. O sea, imposible. Ahora bien, hay gente que han dicho, agarrándose también de ese acto y decir, ve, Jesús pecó porque Jesús se airó y la ira es pecado. Bueno, pues yo le voy a decir algo. Existe varios tipos de ira. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué hay como dos tipos de ira? Sí, dos tipos de ira. Existe la ira que viene como resultado de, vamos a llamar, de injusticia o de una persona que lamentablemente es violento y actúa de una manera sin razón y esto lo lleva a cometer cosas garrafales. Esa es la ira humana, la ira normal de un ser humano que es pecaminosa cuando no se controla. Cuando no se controla. Y existe la ira santa. ¿Cuál es la ira santa? La ira que viene por la justicia. Aplicar la justicia de manera fuerte y enérgica, podríamos llamarlo ira, y es ira que es correcta, es una ira aceptable. ¿Por qué aceptable? Bueno, recuerda que dice la palabra del Señor, que los malos van a sufrir la ira de Dios. Oye bien, la ira de Dios. Así que Jesús no está haciendo más que en este caso hacer justicia en la casa de Dios. ¿Por qué? El templo es un lugar donde debería ser considerado en ese momento como un lugar sagrado, donde no era un lugar para mercadear. Cuando estaban vendiendo palomas, vendiendo otro tipo de animales, vendiendo de todo, lo estaban haciendo para enriquecerse. Lo que estaban haciendo los mercaderes ayer ese era el mercado modelo. O sea, te estoy hablando que el templo se convirtió en el mercado modelo que está en la Mella. Y ahí estaba la gente comprando y vendiendo. Para el Señor, no, para enriquecerse, para ganancia o para sobrevivir. Pero ese no era el lugar. Jesús llega y ve el templo, el lugar que se supone que es para la adoración a Dios, convertido en una tienda, en un mercado modelo. Entonces, ¿qué crees tú que va a hacer? Alguien que además de tener celo por la casa de Dios, además es el Hijo de Dios. Pues mira, precisamente hizo uso de la ira santa, de esa ira que es para juicio, que es la misma ira que va lamentablemente a sufrir todo aquel que persiste en el pecado y que un día le va a tener que ver la cara a Dios, que es la misma ira que va a ser derramada sobre esta tierra cuando llegue el momento que ya conocemos, la gran tribulación y lo que va a pasar, que primero vienen los sellos, después vienen las trompetas y después vienen las copas. Es la ira de Dios manifestándose sobre esta tierra. Entonces, eso lo vemos en Apocalipsis, vemos la ira de Dios en su máxima exponencia. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar dicho con esto? Cuando Jesús agarró el fuete y comenzó a tumbar mesa y a hablar duro, estaba haciendo uso de esa ira que era justa, de esa ira que es correcta. Además, una ira aceptable. Aceptable, es una ira santa. Una ira santa, sí. Claro, porque justamente lo que está haciendo es no siendo indulgente contra aquellos que se están burlando del Señor. Ahora, yo te voy a poner, fíjate que la misma Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué te está diciendo? Puede llegar el momento donde tú te llenes de ira. El simple hecho de llenarte de ira no te hace pecador. Lo que te hace pecador es lo que pueda venir de ahí en adelante. ¿Cuáles son las cosas, el acto? Las palabras que tú digas, cómo las digas. Porque si tú le dices a una persona, mira, tú eres un ladrón, y es un ladrón, tú no estás pecando por decirle que es un ladrón. Ahora, si esa persona no es ladrón y tú lo estás acusando de ladrón por una ira, ya tú estás pecando, porque aparte de que están mintiendo, tú estás siendo contra una persona, estás siendo injusta porque lo estás acusando de algo. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Hace 2 o 3 días había una persona que tuvo que ir a pedir perdón a un preso, porque por ira, simplemente porque fue una mujer, por algo que ese caballero dejó de hacer con esa mujer, él vino y agarró
ella vino, agarró y le dijo que su niña, que había sido manoseada y que sé yo cuántas cosas, simplemente porque tenía ira contra ese hombre. Y actuó acusando a ese hombre, y ese hombre estuvo preso o está preso todavía. Eso Qué fuerte. ira que no fue controlada. Ella tenía razón al airarse cuando el hombre hizo lo que había hecho. Sí, razón tenía. Lo que ella no tenía razón era de acusarlo de lo que lo acusó, porque entonces vino una consecuencia que fue injusta contra él. ¿Cuál fue la consecuencia? Te estoy hablando en el caso de aquel caballero que fue... Sí, precisamente ahora mismo tú dices que está preso todavía. Todavía, está preso todavía porque la acusación que hizo esta mujer, donde dijo que a su niña este hombre la había manoseado más de allá, más de ahí, entonces ya tú sabes qué es lo que va a hacer la justicia con ese hombre. Tú sabes que eso es terrible. Ahora, vamos a ver algo. El mismo hecho, esa mujer actuó, ¿tú sabes cómo qué? Y salvando 1000 por 1000 la distancia. Actuó como entonces actuaron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los hombres de la ley de aquel momento cuando vieron que Jesús hizo eso en el templo. Eso marcó ya definitivamente el rumbo de la muerte de Jesús, aunque claro, eso estaba como parte del plan. Pero fíjate que a partir de ahí, entonces ellos dijeron, ok, mira, y hace diciendo que era hijo de Dios, ya tenemos nosotros que tomar carta en el asunto y meterlo preso. Y después que lo metan preso, que lo maten, porque hay que matarlo. Este hombre es un problema para nosotros. Así como ellos acusaron a Jesús injustamente, es que esta mujer actuó de una manera que te estoy diciendo, por una ira que no era la correcta. La de Jesús fue correcta. Bueno, señores, otro tema, o sea, otro aspecto de la vida de Jesús que, aunque lo hemos explicado aquí, sabemos que mucha gente lo va a seguir tomando en cuenta para esto mismo, para justificar el hecho de que Jesucristo, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser quien era, también se airó. Y yo entiendo que tú lo has explicado muy bien y es así. Hay dos tipos de ira. Quién sabe, hay mucha gente que tiene una ira por dentro, que es el famoso yo soy así. Tú conoces ese caso también, de que hay gente que tú no le puedes, se le sube el famoso apellido y te lo dicen de antemano, te lo anuncian de que si tú lo pellizcas o si lo pisas, el apellido se le sube a la cabeza y no se controla. Es así. Sí, aunque te voy a decir, eso entra dentro del aspecto del orgullo, porque el yo soy así, el que se me sube el apellido, es la ira, pero es un orgullo, es más orgullo que ira, porque muchas veces queremos justificar nuestra ira justamente con el mismo orgullo. Y cuando una gente, mira, yo soy fulano de tal, y cuando a mí se me sube el apellido, lo que esa persona quiere decir es que él es violento, que es una persona de ira, pero está tan metido en su propio ego, en su propio orgullo, que él quiere decir que no es por él, que es por su apellido. Pero él puede controlar eso, debo decir. Es una manera de justificar sus malas acciones. Sí, así es como decir, no, en mi raza es así. Tienen que aceptarme así, porque mi raza es así. Tremendo Claro, tema. aunque sí, también es cierto que hay una situación también que se da genético en las personas, que nuestro ADN que nos formó, que nos da color, que nos da forma de ojo, cabello, etcétera, etcétera, también dentro de eso está impreso la manera de ser de cada uno de nosotros. Tú sabes los temperamentos, tú sabes que existen varios tipos de temperamentos y nosotros actuamos, todo nuestro proceder, todo lo que hagamos va a estar sujeto de una manera inconsciente de acuerdo al tipo de temperamento que tú tienes. Y si tú tienes un temperamento de esta gente que lamentablemente, bueno, existen, por ejemplo, estos que son extrovertidos, como los sanguíneos y los coléricos, tú te vas a dar cuenta que son los que generalmente terminan siendo personas sumamente orgullosas, gente que son de mucha ira, precisamente porque son muy extrovertidos. Son gente que explotan. Y esa gente que explotan muchas veces, como no se controlan porque no se saben controlar bien, se dice, no, porque el apellido no era apellido, ese es el temperamento de esa persona. Porque tú encuentras una gente con otro apellido que también tiene la misma forma de ser, no tiene que ver con eso.
Eso es así. Más claro ni el agua, mi hermano. Gracias por esa explicación. Y ya llegamos sí a la parte final. Y una preguntita muy picante. Jesucristo, ¿a qué clase social pertenecía en ese tiempo? Te voy a decir algo, mi hermano Sainz. Mira qué pasa. Hay dos teorías, pero son teorías las dos. Una dice que Jesús pertenecía a la clase más baja que había dentro de los judíos. Él era de clase baja porque su familia Era pobre, era pobre. era pobre, etcétera, etcétera. No, es lo que te dice, te va a decir un grupo. Otro grupo te va a decir, Jesús era de una clase media alta. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenían una casa más o menos cómoda, porque tenían un taller donde trabajaban. José era carpintero, José le enseñó a Jesús el arte de la carpintería. Era un arte muy demandado, es cierto, porque no todo el mundo estaba construyendo, entonces Jesús lo hacía. Es posible que hayan tenido una vida más o menos cómoda y más sabiendo cuál era la ascendencia de Jesús. Eso son dos cosas que se discuten. No podríamos decir exactamente de cuál era. Ahora, sí podemos decir que Jesús no fue rico, aunque en un momento dado de su vida le sobró de todo, económicamente hablando. O sea, estoy hablando que en su niñez, cuando Jesús cuando Jesús nace, recuerda que dentro de los regalos que le llevaron los reyes los reyes del Oriente, magos, no eran reyes, sí, eran magos, totalmente diferente. Dentro de eso había oro, y no era un oro, no era poco oro, porque fíjate que luego eso sirvió para que mientras Jesús, María y José estaban huyendo en Egipto, que duraron para allá unos cuantos años, ellos sobrevivieran en un lugar que no era su lugar normal, donde ellos llegaron, se acomodaron y luego pudieron regresar. Y fíjate que todo eso se da en un marco llamamos de pobreza. Entonces, no es que en su niñez fue tan pobre. Ahora, rico no era, eso sí es correcto, porque es parte de su misión era no depender de las cosas terrenales. Su padre, volvemos a recalcar, no biológico, José, se dice que este sí venía de una familia adinerada. ¿Qué puedes tú decirnos de eso? Al Jesús no estar tan comprometido, por así decirlo, en lo del espíritu con José, su padre, de parte de su madre María, ¿qué pudo haber pasado ahí? Porque en verdad hay como un contraste en cuanto a esto. Se decía, claro, que la profesión de ambos era carpintero, o sea, trabajaban juntos en la carpintería, pero ¿qué pasaba ahí con esta comparación entre la procedencia, por así decirlo, financiera de la generación de José con la vida de Jesús? Era como que Jesús quería mostrar en todos los aspectos de su vida de que de donde él salió, o sea, de donde nació, del pesebre, simbolizando pobreza, simbolizando humildad, simbolizando que no se necesitaba tanto glamour para que una persona como él viniese al mundo. Había cierta, como quien dice, cierto contraste en cuanto a esto con lo de José y Jesús. Bueno, un contraste en el sentido entre lo que quería mostrar Jesús, como tú decías, muy bien decías, y lo que Jesús hubiese querido mostrar, podía mostrar cierto nivel de comodidad económica, por lo mismo que tú mencionaste. Pero toma en cuenta también que el mismo hecho de que Jesús, María y José, perdón, tuviesen esta cantidad de muchachos que los criaran, y que además de esto, fíjate, para eso te da una idea de más o menos qué tipo de clase social podía tener Jesús. Te dije que Jesús era una persona muy sociable, ¿verdad? Jesús iba a las actividades, iba a las bodas. Jesús le llegaba la invitación. Las bodas que se hacían en
a las que él iba no eran bodas pequeñitas, fíjate, acuérdate de la tinaja del vino y todo eso, el banquete y todos los demás. Eso no lo hacían los más pobres, eso no lo hacía la clase más pobre. Y no es verdad que la clase alta, no te estoy hablando de la más alta, te estoy hablando de una clase media donde tú tienes cierta comodidad. No es verdad que ni esa clase media ni la clase alta va a estar invitando a la gente de la clase baja, a la gente de allá abajo, a menos que no sea servirle. Aún cualquiera. Entonces, no va a estar, si toman en cuenta a la familia de Jesús para invitarlo, que va María, que van los hermanos de Jesús, que va Jesús. Jesús iba si quería y él iba. Fíjate que dijo, no vayan ustedes, yo no voy ahora, no me toca. Yo voy más luego, cuando me toque. Y después Jesús se apareció allá, tenía la entrada. O sea, era una persona invitada porque ya conocían quién era él. Entonces, era un VIP. No te voy a decir VIP, pero era una persona que no tenía problema para entrar a los lugares. Entonces... No lo considero, no VIP considerado por él, sino por las personas que lo invitaban. No, pero mira, invita a Jesús, el tipo está haciendo milagros por ahí, que tú que el otro, y hijo de María, y hijo de José. Que después del milagro del vino, obviamente también se multiplicaron las invitaciones a la boda y todo ese tipo de cosas, después de ese milagro. Pero sí, lo que te digo es que como familia, era una familia vista en un nivel donde se veían que podían ir porque no tenían un nivel tan bajo como para considerar que eran los más pobres. Es que hay un error con el asunto del pesebre. La gente entiende que Jesús nació en un pesebre, ay, que nació pobrecito en un pesebre, fue despreciado, fue pobre, porque la Biblia dice, no, no es eso. Es que Jesús nació en un pesebre. ¿Tú sabes por qué nació en un pesebre? Era porque no tenían cómo pagar el mesón. No era porque no tenían con qué pagar en un hotel, llamémosle, ¿verdad? En un hotel del momento. No fue por eso, era que no encontraban, ¿te das cuenta? Que era que no encontraban dónde, porque estaba todo lleno. Estaba todo lleno, no había lugar para Jesús. Entonces, ¿qué hace uno de los meseros? El mesonero le dice, mira, vamos a hacer algo. Allá atrás, donde nosotros guardamos cosas y animales y todo eso, es un lugar que más o menos, por lo menos para que pasen la noche, porque esa mujer está embarazada y cuando viene a ver hasta da luz. Y ahí nació Jesús, pero no era porque no tenían con qué pagar donde nacer, sino que eso era lo que había. Entonces, ese es un error que hay, que creen que Jesús era tan pobrecito que no, y bueno, también se basa donde Jesús le dice cuando viene el rico y cuando viene otro y le dicen a Jesús, mira, queremos seguirte, y Jesús dice, mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Pero él no está diciendo eso en el sentido de que no tiene una casa donde ir. Jesús tenía la casa de su padre y su madre, si hubiese querido. Lo que pasa es que él andaba en una misión, llamémosle así, errante. No errante porque él sabía hacia dónde iba y lo que quería, pero él andaba en una misión donde él no tenía un lugar. Como decía, voy a tal sitio, ahí me quedo, eso es mío. Ahora voy para tal sitio, eso es mío y ahí me quedo. No, sino que él, a donde iba, donde le cogía la noche y se quedaba. Pero fíjate que tenía una trascendencia tan grande Jesús, que cuando Jesús va a celebrar la última cena, ¿qué Jesús dice? Mira, vayan a tal casa, a tal lugar, en la esquina tal, ahí se van a encontrar con fulano. Primero, sigan el que va en el burrito, y cuando lleguen allá, dígale que yo mandé a que me arreglaran, que yo voy a cenar ahí. Era un hombre con una influencia muy grande, que tenía que la gente le abriera la puerta. No era solo por los milagros, era que Jesús era una persona que no, óyeme mi hermano, pero que Jesús tenía tanta gente que le servía, que él no necesitaba ni siquiera tener una sirvienta, no necesitaba tener una casa, porque a Jesús todo se le hacía fácil en ese sentido. Todo se le daba. Todas esas mujeres que le servían, todas esas personas que daban la vida por Jesús. Si él se hubiese querido, oye, si hubiese sido en este tiempo y él se hubiese constituido en uno de estos famosos evangelistas o apóstoles, etcétera, que hoy en día andan por ahí, bueno, el Señor los ayude. Óyeme, Jesús hubiese hecho de mucho cuarto en esta vida si hubiese querido aprovechar esa fama de esa manera. Rompiendo las tarimas, rompiendo los altares. Bueno, mi gente, quisiéramos continuar porque todavía hay muchas más cosas que preguntarle a Kelvin sobre Jesús, pero por hoy ya llegamos a la parte final
Ya ustedes saben, Jesucristo no era pobre, pobre al 100%, y lo invitamos también a que pueda leer los evangelios, para que no solamente se quede en lo que le dijo Kelvin aquí, lo que digo yo, sino que usted también se nutra y tome, claro, la revelación de parte de Dios después de que usted lea los evangelios. Ahí va a conocer muchas cosas más sobre la vida de Jesús. Y como siempre, lo invito también a que se conecte con nuestro invitado en sus redes sociales. En esta ocasión, Kelvin Castillo. Di tu nombre en las redes, o sea, el nombre que tienes en las redes para que la gente que esté viendo este video te siga. Y creo que también tienes un canal de YouTube para que lo anuncies. Sí, muchas gracias, Sain. Yo quería decir dos cosas sobre eso. En primer lugar, en mi canal de YouTube, Directo a tu Fe, ahí tratamos temas que tienen que ver con este tipo de cosas, donde yo explico, doy mi comentario, más comentarios y mensajes predicados en diferentes iglesias. Me pueden seguir ahí, se llama Directo a tu Fe. Eso es en YouTube. Así que suscríbase ahí y no le voy a decir que le dé like, porque si no le gusta no le dé like, pero primero revise y después usted considera que entonces usted le da like y después lo comparte también. Aquí en Instagram, aunque yo tengo mi Instagram y todo, yo no le doy mucho cariño a Instagram realmente, pero es Kelvin 7, Kelvin Castillo 7. Ahí usted me va a encontrar. Yo subo algunas cositas ahí, sobre todo asuntos de mi trabajo, de maestro de ceremonia, etcétera. Pero donde sí quiero que me den más seguimiento aún es a través de la radio. Como decía, estoy el lunes a viernes de 4 a 7 de la noche en Radiovisión Cristiana Dominicana, 13:30 AM. Usted lo sintoniza si está en Santo Domingo, si está en Santiago o en cualquier parte del Cibao, en el 660 AM. Y ahí, óyeme, Sain, hacemos preguntas como esta, que son sumamente así interesantes, y la gente comienza a llamarme para darme su respuesta también. Y luego yo termino con un comentario. Ahí tenemos una programación que yo sé que si usted la escucha, se va a querer conectar con nosotros todos los días de 4 a 7 de la noche en Radiovisión, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche en Radiovisión Cristiana Dominicana. Bueno, señor, ya ustedes escucharon ahí, nuestro amigo Kelvin está disponible para seguir contestando preguntas sobre la vida de Jesús, y no solamente sobre la vida de Jesús, otras preguntas bíblicas que usted quiera hacerle. Así que, mi hermano Kelvin, gracias por estar aquí por primera vez en el show de Sain, y espero que en una próxima ocasión sigas así de diligente, de dispuesto, de atento a esta invitación que te hicimos, para que luego tratemos otros temas que también podría ser la continuación de este, y esperemos que para ese tiempo también esté disponible. Que Dios te bendiga. No, yo voy a estar disponible como hablamos con tiempo para esta. Qué bueno, sí, qué bueno. Pues gracias, mi hermano, y bendecimos tu vida, tu ministerio y tu familia y tu disposición de estar aquí a esta hora de la noche en el show de Sain. Este programa estará también en la plataforma de YouTube para que lo puedan ver en pantalla más ampliada. Así es que, mi gente, gracias por estar aquí, y no se olviden suscribirse a nuestros canales, tanto al del show de Sain como al de nuestro invitado especial, Kelvin Castillo. Bendiciones y nos vemos la próxima semana con otro programa, el show de Sain. Gracias, Sain.